Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Un saludo y una bendición muy especial a todos los que nos acompañan en este espacio de meditación en la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero invitarles a que meditemos en lo que suele suceder en la vida cotidiana a nuestro alrededor, particularmente con la forma como la gente toma decisiones y guía su vida y se convence de las cosas. Estamos llenos de convicciones y muchas de nuestras convicciones están marcadas por una serie de frases que escuchamos en la sabiduría popular. Frases como no hay mal que por bien no venga, al que madruga Dios le ayuda, o a caballo regalado no se le mira colmillo, y así sucesivamente podríamos mencionar muchas de estas frases que se convierten para muchos en una verdad y en una guía para tomar decisiones en la vida. También encontramos entre estas frases algunos dichos que son de tipo satírico o sarcástico, como cuando respondemos a alguien cosas como, por ejemplo, fue por lana y salió trasquilado, o el ladrón juzga por su condición, o es mejor solo que mal acompañado, y frases de este tipo. Por supuesto que también encontramos muchas frases o refranes un tanto, digamos, chistosos por su forma como suenan, aunque puedan encerrar algo de también ese tipo de sabiduría popular. Decir, por ejemplo, yo sí le digo cuántos pares son dos moscas o tres moscas, o decir viejo yo no, vieja la cédula, o dos palabras que te abren las puertas, tire o jale, o sencillamente enredar las palabras. Cuando uno dice este tipo de frases muchas veces invierte el orden o se le olvida cuando está en la mitad y dice otra cosa, como solía hacerlo el Chapulín Colorado, y entonces suenan chistosos. En estos días escuchábamos a un futbolista que decía a un árbol sin piedras no le tiran frutos, por decir a un árbol sin frutos no le tiran piedras. Muchos de estos son adagios que expresan la cultura o el pensamiento de una sociedad en particular. Por eso son propios de pronto de una zona, de un sector, porque expresan también esa cultura, ¿no? Escuchar como, por ejemplo, la necesidad tiene cara de perro, es mejor pájaro en mano que cien volando, eh, a dormir donde lo trasnocharon y cosas así. Y por supuesto también nos encontramos con algunos decires que nos recuerdan a algún personaje, seguramente porque fue su autor o porque lo repetía mucho, pero están asociados con alguna persona. Frases como el fin justifica los medios, nos recuerda a Maquiavelo, pero que se convierten en la forma de tomar decisiones. Realmente son argumentos que algunos toman en cuenta para su comportamiento en la vida. O por ejemplo, hace el amor y no la guerra, nos recuerda a John Lennon, o uno más conocido y más cercano de nosotros, que decía prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Muchas personas y muchos de estos refranes son el camino para muchas personas tomar decisiones en la vida. Y son tan comunes y tan usados que algunos incluso hasta llegan a pensar que frases de estas son bíblicas. Y algunos introducen, por ejemplo, diciendo, como dice la Biblia, el que madruga Dios le ayuda. Cuando muchos de estos dichos no tienen nada que ver con la revelación bíblica. Aunque hay algunos que de pronto se acercan a algunas cosas que encontramos en la Biblia. Cuando alguien dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no lo dice la Biblia. Sin embargo, nos encontramos con que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. De tal forma que es muy cercano.
Pero para muchas personas, algunas de estas frases son verdad, son incuestionables, las esgrimen como si fuera la verdad absoluta, como si fueran un axioma. Pero efectivamente en la Biblia sí encontramos dichos, frases, refranes que se convierten o que son realmente no solamente la verdad, sino una verdad inspirada por Dios. Frases que son inspiradas por Dios y que deberían ser la que nos guiara para entender y vivir la vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y aunque encontramos este tipo de frases o refranes a lo largo de las escrituras, hay un libro en particular que se dedica a eso. Y por eso se llama, tiene como título Proverbios, porque son frases, refranes, dichos inspirados por Dios, y allí es donde se diferencia de todos los refranes que podemos escuchar. En muchos refranes seguramente hay gran experiencia, sabiduría de los viejos que han inventado esos refranes, pero los proverbios de Salomón son proverbios inspirados por Dios. Por esa razón quiero proponerles que dediquemos un buen tiempo este año a estudiar esas frases, esos refranes y sobre todo qué nos dicen, qué nos enseñan estos refranes para vivir nuestra vida. Esta noche vamos a comenzar pensando en Proverbios capítulo 1, versículo 7, precisamente para comenzar por el principio. Dice 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un dicho muy importante, una verdad absoluta y primordial. El proverbio, el versículo 7, complementa con una segunda parte que dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este proverbio cortico, sencillo, elemental, está lleno de un contenido de vida eterna. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Algunas personas, cuando encontramos en la Biblia la palabra temor, de pronto no les gusta mucho, y menos cuando hablamos del temor de Jehová. Algunos quieren suavizar un poquito porque dice, no, es que a Dios no se le debe tener miedo, sino se refiere al respeto. Pero déjeme decirle que las palabras utilizadas por el autor de Proverbios, e incluso en su traducción a los idiomas antiguos como el griego, es una palabra que habla de miedo, temor, fobia. Phobos es la palabra griega que encontramos incluso en el Antiguo Testamento griego, que es la Septuaginta. Y cuando hablamos de principio, es una palabra no refiriéndose a valores, sino se refiere al comienzo. La palabra principio aquí es la misma palabra utilizada en Génesis 1.1 cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando del comienzo de las cosas. Es decir, lo que este proverbio nos está diciendo es que la puerta de entrada a la verdadera sabiduría es tener temor de Dios. Y esto es una realidad que no podemos dejar pasar fácilmente. Déjeme decirle que cuando una persona teme a Dios, está empezando a recorrer el camino de la vida desde ese momento. Sin temor de Dios, el ser humano está en peligro de comportarse de una forma absurda en la vida. Yo le invito a usted a que medite en los comportamientos absurdos que hay en la vida. En el día de hoy vimos tristemente una noticia en la que un conductor de un camión accidentalmente arrolló a una mujer indígena que llevaba en sus brazos a su hija de menos de 2 años y las mató accidentalmente.
Y cuando el grupo, la comunidad indígena a la que pertenecía esta mujer, estoy hablando aquí en la ciudad de Bogotá, se entera y acuden al lugar, atacan al hombre, lo linchan, lo golpean hasta causarle la muerte. Esto es un comportamiento o una situación absurda. Muertes absurdas, violencia. Esto lo vemos a menudo. Todos los días escuchamos noticias de comportamiento absurdo de tanto personas ignorantes como personas muy estudiadas o muy letradas. Pero déjeme decirle que no importa el grado de estudio, de conocimiento, de cultura que se tenga. Cuando una persona tiene este tipo de comportamientos, tiene una sola explicación: ausencia de temor de Dios que existe en todos los círculos sociales de la humanidad. Cuando el ser humano no tiene conciencia y temor de Dios, puede hacer cualquier cosa. El ser humano es el ser más peligroso del universo cuando no teme a Dios. Cuando una persona teme a Dios, tiene el control sobre su vida, sobre sus actos, sobre su conducta, y ha empezado el recorrido de la sabiduría. Por eso es que dice el proverbio, los insensatos. Aquí el término insensato es una forma de traducción, digámoslo así, bonita, porque es una palabra que se refiere a un comportamiento estúpido. La estupidez, la necedad, es el resultado de despreciar la sabiduría y la enseñanza. Pero esa sabiduría y esa enseñanza tienen su comienzo en el temor a Dios. Podemos estudiar mucho, podemos recorrer el mundo, podemos tener títulos y doctorados, pero si no hay temor de Dios, el ser humano es peligroso. Sea una persona, repito, del pueblo, sea una persona pobre, humilde, sencilla. Yo diría que incluso mientras más poder tenga una persona sin temor de Dios, más peligrosa resulta, porque es un poder, un conocimiento, una influencia mal utilizada, con estupidez, con necedad, por falta de sabiduría. No confundamos la sabiduría con el conocimiento o con el estudio. La sabiduría comienza por temer a Dios. A partir de allí, cualquier conocimiento que se añada en la vida, cualquier recorrido que se tenga, estudio que se tenga, profesión que se tenga, tiene sentido porque va a ser utilizada bajo el fundamento de tener temor de Dios. ¿Y por qué temor de Dios? Porque Dios es el creador absoluto, porque Dios es el amo absoluto del universo, porque Dios es quien nos ha determinado un nacer y un morir, porque a Dios tendremos que entregar cuentas de todo lo que hemos hecho en la vida, y por lo tanto partir de ese conocimiento y de ese temor a Dios es lo que nos brinda la garantía, no solamente de vivir aquí en la tierra para relacionarnos con los demás de una manera sabia, sino también nos garantiza la vida eterna. Por eso quiero invitarles y animarles en la medida de lo posible a que asumamos estos dichos sabios del sabio Salomón, inspirado por Dios, para que caminemos el camino de la sabiduría. Que este año 2022 sea un año para crecer en sabiduría. Podemos crecer materialmente, podemos crecer culturalmente, pero si no crecemos en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, es posible que lo que hagamos en otros campos sea perdido, sea necio. Dios nos permita crecer en el temor de Dios, en la sabiduría de Dios, en la obediencia a la enseñanza de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus dichos sabios. Señor, reconocemos que a veces somos más temerosos de proclamar la verdad tuya que lo que el mundo es temeroso de proclamar cosas absurdas, mentiras.
falsedades. Permítenos, Señor, el valor, el dominio propio para poder compartir realmente la sabiduría que viene de lo alto, sin temor a repetir tus dichos, para generar ese conocimiento de Dios, ese temor de Dios y esa sabiduría de parte tuya. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.